Listo, chicos, vamos a ver el tema de hoy, que es el tema de termodinámica. ¿De verdad? Vamos a ver el tema de termodinámica. Primero que nada, vamos a explicar la teoría y vamos a empezar con la cantidad de calor. Vamos a empezar con la cantidad de calor, que se representa con una letra Q, la letra Q mayúscula, la cual va a ser igual a M por CE por delta T, donde M significa la masa, CE es el calor específico y delta T vendría a ser la variación de la temperatura, donde la variación de la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Repito, la variación de la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora, el calor se mide en lo que es en calorías o en kilocalorías. Repito, el calor se mide en calorías o en kilocalorías. Y tú te preguntarás, ¿cuándo vamos a usar las calorías o kilocalorías? Bueno, va a depender específicamente del calor específico. ¿Por qué? Porque las unidades del calor específico te van a determinar si el calor lo mides en calorías o en kilocalorías. Por ejemplo, observa, si el calor específico obviamente te van a dar un número, es una constante, pero la unidad va a ser kilocalorías sobre kilogramos grados centígrados, te darás cuenta que arriba te dice kilocalorías. Entonces, por lo tanto, si es que en el problema la constante, ¿cómo se llama? El calor específico está en kilocalorías, el calor también se va a medir en kilocalorías. Si en cambio está en calorías, el calor específico está en calorías sobre gramos, grados centígrados, el calor también se medirá en calorías. Todo dependerá de qué datos te va a dar el problema. Bueno, una vez establecido esa parte de kilocalorías y calorías, vamos a explicarte primeramente qué es el calor. El calor es la energía que se produce por el aumento de temperatura, ¿ya? O sea, acá voy a resaltarte esta partecita de aquí para que te quede claro. Esta parte es muy importante. Es la energía que se produce por el aumento de temperatura. Vayan anotando eso, es muy importante. El calor se define como la energía que se produce por el aumento de temperatura. Entonces, cuando haya un aumento de temperatura, se presentará la energía calorífica que va a ser determinada por la cantidad de calor. Vayan anotando eso es muy importante. ¿Sí? Vayan anotando esa pequeña parte. Y obviamente adicional, muy adicional, este es la transferencia de energía vinculada al movimiento de los átomos. Es la transferencia de energía vinculando al movimiento de los átomos o partículas. Imagínate que yo tengo aquí, en este caso, tengo dos ollitas como te lo tengo acá, ¿no? ¿Verdad? Tengo dos ollas. La primera olla está hasta la mitad, llena hasta la mitad, y la segunda olla está hasta, en todo, su capacidad está llena. Para los que han cocinado o los que han visto cocinar, y te lo pondré un poquito más sencillo. Imagínate que la primera olla tenga encebollado y la segunda olla también. Te hago una pregunta, dado que tú estás poniendo el cebollado que está frío, o sea, tú lo que obviamente el cebollado se come caliente, te hago una pregunta, ¿quién se demora más? ¿La primera en calentar o la segunda olla en calentar? Lógicamente, la primera se va a demorar menos, ¿sí o no? Por la que tiene menor cantidad, ¿sí o no? Obviamente, la que tiene más se va a calentar menos rápido. Entonces, pero en los problemas del ser bachiller no hay algo que no te mencione. Claro, tú dirás, ¿cómo es eso de la energía transferida al movimiento de las partículas? Sencillo, porque cuando un líquido comienza a hervir, si te das cuenta que se generan burbujas y esas burbujas botan un vapor, por lo cual tú detectas, tú detectas un olor, ¿no? ¿Verdad? Con tu sentido del olfato, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si tú ya sabes el olor de cuando tu mamá o si tu mamá o tu papá están cocinando, por ejemplo, si están cocinando una carne frita, tú ya hueles y identificas que es una carne frita, o un pescado, o un marisco, ¿no?
nosotros ya detectamos. Eso es lo que se produce por el calor, ¿verdad? Esas pequeñas burbujitas que pueden permitirte oler lo que está a tu alrededor, ¿no? Pero, como decía yo, pero como decía yo, hay un dato que en el ser bachiller no te lo menciona. ¿Por qué? Porque es algo, un conocimiento básico. Pero yo te lo voy a mencionar porque es una de las trampas que tiene este problema. Y cabe recalcar que, como dije, tal vez no lo dije, pero este tema en específico, ya les digo, sale como 3 a 4 ejercicios específicamente de este tema. Así que, total atención. Entonces, mira, entonces tienes esta parte de aquí. Cuando veas la parte de que el agua hierve, o escuches que se calienta, o comienza a hacerse vapor o evaporarse, el agua comienza a hacerse caliente, a evaporarse, a hervirse, cuando ésta llega a una temperatura de qué? A una temperatura final de qué? De 100 grados centígrados. Anótalo porque te va a servir. Escucha, esas son las palabras claves que en el tercer bachiller no te lo van a mencionar para nada. ¿Por qué? Porque es algo básico que tú deberías saber, pero yo te lo pongo, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces nos olvidamos. Entonces, el agua comienza a hervirse, a calentarse, comienza a evaporarse a 100 grados centígrados. ¿Sí? A 100 grados centígrados. Ándala anotando. Y por último tenemos, bueno, aquí tenemos lo que es el calor específico. Es la cantidad de calor que hay que suministrar a cierta unidad de masa de un sistema determinado para elevar su temperatura. Esto es un concepto más previo a lo que es el calor específico. ¿Sí? Es prácticamente, si es que te preguntas qué es el calor específico, es prácticamente eso. Es cómo va quemando cada caloría a medida que se va elevando cierta temperatura. Nada más. Eso es prácticamente en términos más sencillos. Pero ahora, vamos a ver otro tipo de calor que se presenta. No solamente el calor que visualizamos aquí cuando se produce por el aumento de temperatura, también hay otro tipo de calor cuando la partícula o cualquier, qué sé yo, o átomo, o qué sé yo, sea un elemento o un líquido o un sólido, cambia de fase. Tú dirás, ¿cómo? Por ejemplo, aquí está el hielo como tal, el hielo sigue siendo agua, pero ¿qué? En estado sólido, ¿no? ¿Verdad? El hielo sigue siendo agua, pero en estado ¿qué? En estado sólido, ¿sí o no? En estado sólido. El agua en estado líquido y el agua cuando pasa a ser gas o vapor, estado gaseoso, ¿verdad? Entonces, cuando el hielo se descongela o se derrite, que pasa a estar de estado sólido al líquido, esto se lo conoce como fusión. Y cuando de agua, o sea, en estado líquido, pasa a estar a estado gaseoso, se lo conoce, ustedes ya lo conocen como evaporización o vaporización, como quieran. Cualquiera de los dos es equivalente. ¿No es verdad? Entonces, cuando se produce el cambio de fase, o sea, de que pase a estar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, viceversa, como quieras, se va a producir un calor diferente. ¿Cuál es este? Se lo conoce como calor latente. Es un calor que se produce cuando algo cambia de fase. Por ejemplo, si cambia de sólido a líquido, ¿cuál va a ser fusión? Este se lo conoce como calor latente de fusión, lo cual va a ser QF igual a la masa por el coeficiente de fusión. Y también va a ver si es que cambia de líquido a gaseoso, ¿no? ¿Verdad? Va a ser igual al calor latente de vaporización que se representa con la letra QB, Q sub B, va a ser igual a la masa por el coeficiente de vaporización. Y esos coeficientes son las constantes que tú logras ver aquí abajo, ¿no? Pero tranquilo, no es necesario memorizártelas porque en el examen ya te dan los datos, ¿sí? Pero anda anotando las fórmulas que vamos a necesitar para más adelante, ¿sí? Entonces, una vez dicho eso, ya tienes lo que es el calor cuando se cambia de fase. Ahora, por último, vamos a ver esta parte que dice equilibrio térmico. Si te darás cuenta, yo puse que equilibrio térmico es cuando tienes
dos objetos o dos partículas que están a diferente temperatura, pero cuando las fusionas o las juntas o las mezclas, ambas van a tener que llegar a una temperatura final al mezclarlas. O sea, siempre deben tener, cuando tú hablas de equilibrio térmico, significa que debes de tener la misma temperatura final. Y tiene como fórmula que el calor, la cantidad de calor del primer objeto debe ser igual a menos la cantidad de calor del segundo objeto. O no necesariamente puedes hacer eso, puedes hacer también que menos la cantidad de calor del primer objeto sea igual a la cantidad de calor del segundo objeto. Para que me puedas entender, imagínate que tú aquí, perdón por el dibujo, no soy muy bueno dibujando, pero imagínate que aquí tienes un vasito, ¿ya? Y dicho vasito, ¿no es verdad? Por un lado le metes cola y por el otro lado le metes hielo. ¿No es verdad que la cola cuando no está tan helada, ¿qué hacemos? Lo típico, vamos a comprar hielo a la tienda, ¿no es verdad? Le ponemos a la cola para que se pueda enfriar. Obviamente el hielo, ¿en qué temperatura está? Para que siga, el hielo siempre debe estar con una temperatura inicial de que de 0 grados centígrados. Es lógico, para que algo se haga hielo es que tiene que llegar a esa temperatura. Y supongamos que la cola, qué sé yo, vamos a exagerar un poquito, está a 11 grados centígrados, o sea, no está tan fría como queremos, ¿no es verdad? Pero cuando las juntas, ¿qué va a pasar? Ambos, al mezclarlo, van a tener una temperatura final. Supongamos que ya llega a 7 grados centígrados, que ya sería que la cola está bien heladita, pero bien heladita. Pero solamente estoy dando un ejemplo. Ustedes saben que si ponen el hielo al mezclarse con algo caliente, el hielo netamente, ¿qué va a pasar? El hielo netamente se va a ir descongelando hasta que se haga líquido, ¿no es verdad? Pero el punto es que ambos lleguen al equilibrio térmico y al mezclarlos lleguen a una temperatura final, eh, final entre ambos, ¿no? Es como cuando mezclas el agua caliente con el café. Si las mezclas ambas, ya tienes café. O si mezclas la leche con chocolate, ya tienes leche con chocolate. O sea, haces una sola combinación. Y bueno, eso es prácticamente toda la explicación de esta parte. Y por último tenemos sin nada más y nada menos que esto. ¿Qué cosa? Cuando te hablan de masa de agua. Si en el problema se trata que te dicen 1 litro o 2 litros de agua, cabe recalcar que las propiedades del agua, específicamente por su densidad, tranquilamente podemos decir que 1 litro de agua equivale a 1 kilogramo de agua y que 2 litros de agua equivalen a 2 kilogramos. Si fueran 3 litros, 3 kilogramos. Si fueran 4 litros, 4 kilogramos. Si fueran 1000 litros, 1000 kilogramos. Esto se debe a la propiedad de la densidad del agua, que es prácticamente es eso, que podemos tranquilamente deducir lo que te acabo de decir. Nada más. Es importante que lo copies porque te va a servir más adelante. Bueno, vamos a realizar el primer ejercicio. Dice, una central termoeléctrica necesita mover turbinas con vapor de agua. ¿Eh? Eh, si a la caldera llega agua a una temperatura de 20 grados centígrados, determine el calor en calorías por cada litro de agua que se debe suministrar a la caldera en un primer proceso a fin de llegar a convertirse en vapor. Considere que el agua tiene un calor específico de 1 kilocalorías sobre kilogramos grados centígrados, un calor latente de fusión de 80 kilocalorías sobre kilogramos y un calor latente de vaporización de 540 kilocalorías sobre kilogramos. A simple vista y una lectura previa no lo entiendes muy bien, así que tranquilo, para eso estoy. Mira, vamos a hacerlo muy despacio, vamos a recalcar y vamos a indicarte los datos que tú necesites saber. Primero vamos a graficar la situación para que tengas un mejor entendimiento, ¿no? ¿Verdad? Vamos a graficar la situación. ¿Sí? Vamos a graficar la situación para un mejor entendimiento. O sea, imagínate que aquí está el agua, imagínate que por aquí un tubito chorrea el agua, ¿no? ¿Verdad? Aquí está el agua. Obviamente, si te dice el problema que entra agua, entra en estado líquido, ¿no? ¿Verdad? Agua, estado líquido. Pero dice que después llega a la caldera, a una calderita, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ponerla este de rojo porque una caldera, ¿sí o no? Ambos sabemos que tiene fuego.
Vamos a dibujarle ahí las flamitas, ¿verdad? Ya, ahí está. Y obviamente cuando llega a la caldera, ¿qué va a pasar con el agua? Cuando le metes a una caldera, lo típico, pues, ¿no? Va a ser expulsada como que, como humo, ¿no? Como vapor. Obviamente este vapor es un estado gaseoso. Esa es la situación que te está planteando el problema. Te lo gráfico para un mejor entendimiento. Ahora, dice que si a la caldera, mira que aquí vamos sacando datos, si a la caldera llega agua a una temperatura de 20 grados centígrados. Mira, ve, llega a una temperatura de 20 grados centígrados. O sea que el agua, cuando antes de entrar o a punto de llegar a la caldera, tiene una temperatura inicial de 20 grados centígrados. ¿Sí ves? De 20 grados centígrados. Bacán. Pero aquí está el dato que yo te dije que no te lo dan. Porque sí es lógico que si hay una temperatura inicial, debe haber una temperatura final. ¿Y qué es lo que no te dicen ahí? No te nombran la temperatura final con la que va a terminar el agua. Pero no es necesario, porque aquí está la palabra clave. Si es que tú dices, chuta, ¿y ahora dónde está la temperatura final? No me la dan. Tranquilo, mira, ve, aquí está la clave. A fin de llegar a convertirlo en vapor. Entonces te hago la pregunta a ti. ¿Con qué temperatura el agua comienza a convertirse en vapor? Sencillo, es el dato, la temperatura que yo te di. Entonces, cuando el agua se convierte en vapor, es lógico que cuando se convierte en vapor va a tener una temperatura de ¿cuánto? De 100 grados centígrados. Y mira, esos 100 grados centígrados, si tú lees el problema, no los vas a encontrar. ¿Por qué? Porque esa es la pequeña trapita que te pone el problema. Y aparte porque es un conocimiento básico previo. Entonces, pilas con eso. ¿Sí? Y bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Vamos bien. Ahora, vamos a identificar qué más tenemos. Nos da qué cosa? El calor específico del agua, lo cual lo voy a subrayar de verde. Calor específico del agua. Dice que el agua tiene un calor específico de 1 kilocalorías sobre kilogramos grados centígrados, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, ¿no, verdad? Puedo decir que, ¿sí o no? Entonces, tengo que el calor específico del agua es de 1 kilocaloría sobre kilogramos grados centígrados, ¿sí? También tenemos el calor latente de fusión, que dice que es de 80 kilocalorías. Entonces, aquí le voy a poner que ese es el coeficiente de fusión, que sería el LB, ¿no, verdad? El LB, que sería igual a 80 kilocalorías. Y también el de, perdón, es LF, perdón, LF porque es de fusión. Y el de vaporización que vendría a ser el de 540 kilocalorías sobre kilogramos. ¿Sí? Esos son los datos que estoy sacando, ¿no? Ahora, porque aquí me lo mencionan, pues, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque de estos tres datos hay uno que no me sirve. ¿Cuál será? Específicamente el de fusión. ¿Por qué? Identifiquemos. Aquí el agua está en estado líquido y pasó a estar en estado gaseoso, ¿sí o no? Mira, estaba en estado líquido y después pasó a gaseoso. Y ese proceso, ¿cómo se lo conoce? Como evaporización. Y tú te preguntarás, ¿para qué me dan de fusión? Tranquilo, eso te lo dan para que para molestarte, para fastidiarte, para confundirte. Así que de entrada, este de aquí no lo voy a usar. Solo me lo dan como un dato adicional, pero no lo necesito. ¿Por qué? Porque yo ya sé que pasa de estado líquido a gaseoso. No hay de sólido a líquido, hay de líquido a gaseoso.
y solamente necesitaría el calor latente de vaporización, ¿no es verdad? Eso, y poco a poco vamos entendiendo el problema. Entonces, como está establecido esto, ¿no es verdad? Estamos. Ahora vamos a calcular lo que nos pide. Nos está preguntando aquí el problema que calculemos, ¿qué cosa? Que determinemos, ¿sí o no? Aquí lo voy a subrayar de verde, que determinemos el calor, pero en calorías. Entonces vamos a determinar el calor, a ver. Entonces, aquí hay que hacer algo muy importante. ¿Qué va a ser? Sencillo. Tendríamos un calor total. Primero tendríamos el calor normal y también tendríamos el calor latente de qué? De vaporización. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos el calor normal? Porque si tú retrocedes a la teoría, ¿no verdad? ¿Qué te dije yo? Se presenta la fórmula que es la cantidad de calor cuando se produce por el aumento de temperatura. Si ves, lo que tengo subrayado de amarillo. Cuando se produce por el aumento de temperatura. Y revisa el primer problema. Mira que el agua empezó con una temperatura inicial de 20 grados centígrados y mira con qué terminó, con 100 grados centígrados. Así que tienes el calor normal por el aumento de temperatura. Adicional, le tendrías que sumar el calor, el cual se cambia de fase. ¿Por qué? Porque cambia de estado líquido a gaseoso. Entonces, comenzamos a resolver. Tú ya sabes que la fórmula del calor total, del calor normal o la cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico y por la variación de la temperatura. Y el calor de vaporización ya sabemos que era la masa por el calor latente de vaporización. Ahora, tú dirás, profe, ¿y la masa? Vamos a leer el problema otra vez. Acá te lo mencionan, justo aquí te lo mencionan. Determina el calor en calorías y aquí te dice por cada litro de agua. Ah, ya. Entonces, me está diciendo que la masa es igual a 1 litro de agua, que eso netamente equivale a 1 kilogramo. Y simplemente ahora reemplazamos los datos. Calor total, que quede la masa 1, el calor específico del agua, si ves que aquí te lo cierro, dice que es 1, y la variación de la temperatura, vamos viendo. No olvidemos que la variación de la temperatura queda igual. Temperatura final menos la temperatura inicial. Sabemos que la temperatura final fue de 100 y la temperatura inicial fue de 20, ¿verdad? Entonces la variación de la temperatura te quedaría 100 menos 20, 80. Lo reemplazamos, aquí te quedaría 80. Más la masa otra vez, que sabemos que es 1, y el calor latente de vaporización, el cual te da el problema, que es 540. Y ya está. Ahora, reemplazas esos datos y lo pones en una calculadora y te va a dar ¿cuánto? 620 kilocalorías. Ahora te preguntarás, con la explicación previa que hice en la teoría, ¿por qué kilocalorías? Observa las constantes. ¿Qué te dije yo? Mira que la constante del calor específico, arriba te queda kilocalorías. Y el de vaporización también está en kilocalorías. Por ende, también el calor te va a quedar en qué cosa? En kilocalorías. ¿Ya? Pero, si te das cuenta, dice que la respuesta tiene que salir 620.000. Profe, pero acá tengo 620. No te preocupes. Recuerda que aquí hay un prefijo, la cual es la letra K. Recuerda que la K es un prefijo que significa kilo. Y ese kilo es un 10 a la tercera. Y ese 10 a la tercera es 1000. O sea que el calor total va a ser igual a 620 por 1000. ¿Qué cosa? Calorías. Y 620 por 1000, ¿cuánto queda? 620.000 calorías. Y ahí está la respuesta que nos dice el problema, porque nos pide el problema en calorías. Y se observa, esa es la respuesta correcta. Vamos haciendo un énfasis. La explicación que yo te di fue larga, extensa, lo reconozco, pero era necesaria, porque si observas, no, si obvias el gráfico que acabo de hacer, mira la solución. Es muy, muy cortita.
es muy, muy cortita. ¿Sí? Listo, vamos al segundo problema. Entonces vamos a irlo resolviendo despacio, con calma. ¿Verdad? Dice, en una planta de producción de papel, ¿verdad? Se suministra agua a 24 grados centígrados a la caldera. Determina el calor en calorías por cada litro de agua que debe suministrar a la caldera en un primer proceso, a fin de llegarla a convertirla en vapor. Si te das cuenta, las líneas que te acabo de leer son las mismas primeras líneas del problema anterior. Entonces ya tienes una noción de lo que debes hacer. Considera que el agua tiene un calor específico de 1 kilocaloría sobre kilogramos grados centígrados, un calor latente de fusión de 80 kilocalorías sobre kilogramos y un calor latente de vaporización de 540 kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, si digo yo, a ver qué vamos haciendo. Vamos sacando los datos. Primero que nada, me dicen por cada litro de agua. Entonces sabemos que 1 litro de agua equivale a 1 kilogramo de agua. Así que por ende tenemos ya la masa. Masa de 1 kilogramo. ¿Sí? Aquí nos dan también, ¿qué cosa? Nos dan que se suministra agua a 24 grados centígrados. Entonces tenemos la temperatura inicial que sería 24 grados centígrados. Vamos viendo la temperatura final. No me lo mencionan, pero está justo en esta parte de aquí. A fin de llegar a convertirla en vapor. Si me dice que la convierte en vapor, ya sabemos que la temperatura final sería a 100 grados centígrados. Y puedo sacar netamente, ¿qué cosa? Ya la variación de temperatura, la cual va a ser temperatura final, que sería 100, menos la inicial, que sería 24. Cosa que la variación de temperatura me quedaría, ¿cuánto? 76. ¿Ya? Vamos sacando los datos. Ahora, date cuenta que aquí sigue siendo la misma trampa, la cual la voy a subrayar de color rojo. No necesito el calor latente de fusión. ¿Por qué? Porque el agua está de estado líquido y pasa a estar a estado gaseoso. Y bueno, tendría dos tipos de calor. Calculo calor total, sería la cantidad de calor normal debido al aumento de temperatura, más el calor latente de que de vaporización. Entonces, el calor total, la verdad, lo reemplazo. Ya sabemos que la cantidad de calor normal sería la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Acá sabemos que es la masa por el coeficiente de vaporización. Entonces, calculemos calor total. La masa me da que es de 1 litro, que equivale a 1 kilogramo. El calor específico del agua ya me lo dan, que es 1, ¿verdad? 1. Variación de temperatura, la cual acabamos de encontrar, que es 76. La masa es 1. El calor latente de vaporización, también me lo dan. Aquí está. Calor latente de vaporización. Ahí está. ¿Sí ves? Entonces, por 540. Metemos esos datos en la calculadora, ¿verdad? Y tenemos que el calor total es igual a 610, a 616, ¿qué cosa? Kilocalorías, ¿verdad? Kilocalorías. Pero el problema te pide que determines el calor en qué. Aquí te pide, lo que voy a subrayar ahorita, que determines el calor en calorías. Y ya sabemos que como es kilocalorías, para transformarlo por calorías, debemos multiplicarlo, es decir, transformarlo, multiplicándolo por 1000. Y 616 por 1000 te quedaría, ¿cuánto? 616.000, que es justo lo que dice que es la respuesta correcta del problema. Y listo. Insisto, el problema se resuelve de manera corta, pero la explicación es muy importante para que entiendas bien el problema. No olvides revisar la teoría previa. ¿Sí? Listo, vamos al siguiente problema. Este problema es muy interesante porque salió en el examen pasado. Salió en el examen pasado, chicos, así que vamos a ver. Sí. Dice, un tren de juguetes se acciona al calentar 2 litros de agua que se encuentra en el reservorio de la locomotora.
hasta convertirse en vapor. Si se sabe que inicialmente el agua se encuentra a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, desprecie cualquier pérdida de calor y considere que el agua posee un calor específico de 1 kilocalorías sobre kilogramos grados centígrados, un calor latente de fusión de 80 kilocalorías sobre kilogramos y un calor latente de vaporización de 540 kilocalorías sobre kilogramos. Con base en la información, determine el calor necesario en kilocalorías para calentar los litros de agua y transformarlos a vapor. Prácticamente es como un copy y pega de los dos primeros problemas. Se hace lo mismo, pero hay que sacar bien los datos. E insisto, mira, en un tren te hago una pregunta, tú no metes leña al tren y se hace hielo, la verdad. Entonces, esta sigue siendo aún la trampa. No debo usar el calor latente de fusión, para nada. Ahora, vamos sacando los datos. Bueno, ahí te puse un grafiquito para que entiendas bien el problema. Para que entiendas bien el problema. Entonces, mira, ve. Sabemos que la temperatura inicial es de 20 grados centígrados. La temperatura final es de 100 grados centígrados. Cosa que la variación de la temperatura te quedaría igual a cuánto? A 100 menos 20, lo cual te daría cuánto? 80 grados centígrados. Ya estamos. Ahora vamos buscando la masa. Aquí el problema te dice que son 2 litros de agua. ¿Sí ves? 2 litros de agua. Entonces, si son 2 litros de agua, yo ya sé que son ¿cuánto? Entonces la masa quedaría como 2 kilogramos. Listos, tenemos más que los datos necesarios, ¿verdad? Entonces calculamos el calor total, que sería la cantidad de calor por el aumento de temperatura, más el calor de vaporización, ¿verdad? Entonces comenzamos a reemplazar los datos. No olvides que el calor normal aquí es igual. Cantidad de calor igual a la masa por el calor específico y la variación de temperatura, más la masa por el calor latente de vaporización, y se mantienen los mismos datos. Si te das cuenta, la vaporización te dice que es de 540 kilocalorías y el calor específico de 1 kilocaloría. Entonces reemplazamos. Calor total, la masa sería 2 por 1, variación de temperatura que acabamos de calcular, la cual es 80 más la masa que te quedaría, que es 1. No, perdón, 2. El calor de vaporización que te quedaría 540. Cosa que el calor total, ¿verdad? ¿Cuánto nos quedaría? Acá tendríamos 160 y acá tendríamos 0, 8 y 10. 1080, ¿verdad? Por lo cual tendríamos 1240, ¿qué cosa? Kilocalorías. Lo vamos a dejar expresado en kilocalorías normal, porque el problema no nos menciona si lo quieren en calorías o en kilocalorías. Bueno, ya depende del examen, pero si no mal lo recuerdo, lo quería en kilocalorías. Pero si en el examen no encuentras 1240 kilocalorías, tranquilo, ya sabes, lo puedes transformar. Debes multiplicarlo por 1000, entonces calor total te quedaría ¿cuánto? 1200, multiplicamos por 1000, ¿no? ¿Verdad? Y te quedaría 1.240.000, ¿qué cosa? Calorías. Así que no importa si lo quieres dejar en kilocalorías o en calorías. Y ahí estaría resuelto prácticamente todo el problema. Insisto, la resolución es muy corta, así que el día del examen no estés nervioso, ¿no? Tranquilo, tú tranquilo. Listo, vamos a resolver el otro problema, ¿no? Veamos. Dice, para aliviar el dolor muscular de una persona, se saca del congelador una compresa con 500 gramos de hielo a 0 grados centígrados. Es lógico, porque es hielo, pues, ¿no? Se coloca sobre el cuerpo y se coloca sobre el cuerpo. Este cede calor al hielo a presión constante hasta derretirlo por completo.
y alcanzar una temperatura de 4 grados centígrados. Si debido a la compresión se produce un trabajo de una caloría, el calor latente de fusión es 80 calorías sobre gramos y el calor específico del agua es de una caloría sobre gramos, grados centígrados. ¿Cuál es la variación de energía interna del agua en calorías al aplicar la primera ley de termodinámica? Tú dirás, profe, no me dio eso en la teoría, tranquilo. Según la primera ley de la termodinámica, la variación de energía, le voy a poner aquí, la variación de la energía interna va a ser igual al calor total menos el trabajo. Repito, la variación de la energía térmica, de la energía interna, va a ser igual al calor total menos el trabajo producido. En este caso, el problema ya te da el trabajo, así que no es necesario andarlo buscando. Entonces, si debido a la compresión se produce un trabajo de una caloría, entonces este es el primer teorema de la ley de la termodinámica. Entonces sabemos que el trabajo y aquí es igual a una caloría. No olviden que W representa el trabajo. Ahora vamos calculando el calor total. Si te das cuenta, ahora sí estamos trabajando con hielo, ¿sí o no? Ahora estamos trabajando con hielo. Antes que trabajábamos con agua y después se convertía en vapor. Ahora no, ahora tenemos el hielo, que es lo típico cuando uno tiene una molestia muscular, que hace? Ponle hielo y el hielo se comienza a derretir. Entonces tenemos un calor producto del cambio de fase. ¿De qué? De sólido a líquido. ¿Y qué cambio de fase es de sólido a líquido? Es de fusión. Y si ves, ahora vamos a usar el famoso calor latente de fusión que antes no podíamos usar, porque era la trampa del problema, pero ahora sí podemos usarlo. ¿Sí ves? Y quiero que observen las unidades. Están en calorías, por lo tanto el calor también nos va a quedar en calorías. No olvidemos eso, ¿no? Entonces vamos viendo, vamos a calcular el calor total. Entonces, calor total será igual a la cantidad de calor normal más más la cantidad de calor de vaporización. De fusión, perdón. De fusión. De tanto haber problemas de vaporización, ya uno se queda, pues, ¿no? Pero es de fusión. Listo. Ahora, vamos viendo, vamos sacando los datos. Sabemos que la masa es de 500 gramos. Ya nos las dan, aquí te la menciona, aquí te dice. Una masa de 500 gramos. Una temperatura inicial de ¿qué? De 0 grados centígrados. Y acá te dice que alcanza una temperatura de 4 grados centígrados. Entonces tenemos que la temperatura final es 4 grados centígrados. Sacamos la variación de temperatura, 4 menos 0, cosa que se te quedaría 4 grados centígrados. Comenzamos a reemplazar datos. Entonces, te quedaría que el calor total va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura, más la masa por el calor latente de fusión. Entonces, calor total va a ser igual a la masa, que en teoría va a ser 500 gramos. El calor específico del agua, entonces se mantiene en 1. La variación de temperatura sabemos que es 4, masa que es 500, y por el coeficiente de fusión, calor latente de fusión, que es 80. Metemos estos datos en la calculadora, ¿verdad? Y nos va a dar un valor de 42.000. ¿Qué cosa? Calorías. No olvidemos que las unidades de las constantes de fusión y de calor específico están expresadas en calorías. Por lo tanto, el calor nos va a quedar en calorías, ¿no? Bueno, entonces ya calculamos el calor total, pero recuerda que nos está pidiendo la variación de la energía interna. Y sabemos que la variación de la energía interna es el calor total menos el trabajo. Entonces calculemos. El calor total ya nos dio 42.000 menos el trabajo que ya sabemos que es 1 que nos dice el problema. Entonces la variación de energía interna, 42.000 menos 1,
te quedaría 41.999 calorías. Que justamente, ¿qué es? Es la respuesta al problema que vemos a continuación. Vámonos al otro problema. Dice, una máquina expendedora de bebidas calientes debe entregar cada chocolatada a una temperatura óptima de 60 grados centígrados en su nuevo envase que minimiza la pérdida de calor hacia el ambiente. La bebida chocolatada será una mezcla de 400 gramos de leche líquida chocolatada con 50 gramos de agua caliente. Si la máquina mantiene el agua a 80 grados centígrados para otro tipo de bebidas calientes, ¿no es verdad? Eh, Determine la temperatura en grados centígrados a la que debe estar la leche para que al mezclarse con el agua caliente se obtenga la temperatura óptima de la bebida chocolatada. Considere que el calor específico del agua es una caloría sobre grados centígrados y que la leche chocolatada tiene la mitad del calor específico del agua. Parece un trabalenguas, ¿no es verdad? Bastantes datos y todo, ¿no? Entonces vamos a ir desglosando pedazo por pedazo el problema. Si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, ¿no, verdad? Este, este es un ejercicio de equilibrio térmico, porque se están mezclando dos cositas, pues, ¿no? Entonces vamos viendo, pues, vamos viendo. Entonces, una máquina expendedora, primero que nada vamos a ver, vamos a hacer un gráfico del problemita, ¿no? Vamos haciendo el gráfico, ¿no? Entonces, para un mejor entendimiento, para sacar los datos. Entonces, imagínate que ya estás en esa máquina y obviamente te va a entregar un vasito, ¿no, verdad? Con la leche chocolatada. Entonces, por lo general, eso tiene un sistema diferente. Un grupo de mangueras. Vamos a poner aquí que va a ser el agua. Y aquí va a estar la leche con chocolate. ¿Ya? ¿Verdad? Entonces, sabemos que el vaso, cuando esté mezclado tanto el agua como la leche, y salga la leche chocolatada, se supone que el vaso debe tener una temperatura óptima, como lo dice el problema. ¿Que cuál es? De 60 grados centígrados. Entonces, tengo esta. 60 grados centígrados. Ahora, nos menciona que la masa del agua, la cual te la estoy resuelviendo de aquí de verde, dice que la masa del agua es de cuánto? De 50 gramos. ¿Ya? Tenemos la masa que es de 50 gramos. Y la de la leche que está aquí, dice que es de 400 gramos. Vemos que la masa es de 400 gramos. Vamos sacando la temperatura inicial del agua. Aquí veo que el problema también me lo menciona. Si la máquina mantiene el agua a 80 grados centígrados para otro tipo de bebidas, si ves, aquí te lo menciona. Si la máquina mantiene el agua a 80 grados centígrados para otro tipo de bebidas calientes, entonces tenemos aquí que la temperatura es de 80 grados centígrados. Pero no tenemos la temperatura inicial de la leche, no nos la menciona, pero esa es la que debemos calcular. Pero sabemos que como esto es un ejercicio de equilibrio térmico, ¿no es verdad? Este nos quedaría como la temperatura final. Y cuando es equilibrio térmico, yo ya lo había especificado que cuando es este caso, al mezclarlos, todos tendrán una misma temperatura final. Entonces, vamos aplicando la fórmula. Entonces sería la cantidad de calor de aquí sería el agua, menos la cantidad de calor del segundo líquido que le vamos a poner leche. Entonces, para aquí lo voy a poner agua
y leche. No olvides que puedes usar cualquier fórmula. Pudo haber sido menos Q1 igual a Q2. Como sea, no importa. Igual sale lo mismo. ¿No es verdad? Solo simples son matemáticas. Comenzamos a reemplazar datos. Ah, bueno, hay otro dato inicial que también debemos entender. El calor específico del agua, el problema ya nos lo da, que dice que es 1, ¿no es verdad? Y el calor específico de la leche dice que tiene la mitad del valor del agua. Entonces, la mitad sería un medio, pues, ¿no? 1/2. Entonces, ya sabemos que es un ejercicio de equilibrio térmico. Ahora simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar los datos, ¿no es verdad? Entonces, vamos a cortar esto y lo vamos a copiar aquí. Entonces, comenzamos a reemplazar los datos, pues, ¿no? Entonces, aquí te quedaría la masa del agua por el calor específico del agua, ¿no es verdad? Por la variación de temperatura del agua. Y esto es igual a la masa de la leche por el calor específico de la leche, ¿no es verdad? Por la variación de la temperatura de la leche. Estoy reemplazando lo que escribí del lado izquierdo, ya lo estoy reemplazando acá. Entonces, la masa del agua, ya sabemos que la masa del agua es de 50. El calor específico del agua es 1. La variación de temperatura, no olvides que es final menos inicial. La temperatura final es de 60. Entonces aquí tendré que poner 60 menos la inicial, que te quedaría 80. Igual a menos la masa de la leche, que sabríamos que es 400. Calor específico de la leche, que sabemos que es un medio, porque el problema lo menciona, y la variación de temperatura, que ya sabemos que sería temperatura final, la cual sería 60 grados, menos la inicial, que justamente es la que me está pidiendo que calcule. ¿Sí? Entonces tenemos esos datos. De aquí ya simplemente toca aplicar matemáticas. 50 por 1, 50. 60 menos 80, menos 20. Acá podemos simplificar, pues, ¿no? La mitad de 400, porque aquí puedo simplificar el 2 con 1, 2, la mitad de 2, 1, y la mitad de 400, 200. O sea que aquí me quedaría menos 200 por 60 menos t sub 0. Y si te das cuenta, aquí me quedaría 50 por menos 20, me quedaría 1000, igual a menos 200 sobre 60 menos t sub 0. ¿Sí? Menos y menos se hace más, ¿no verdad? Menos y menos se hace más. Ahora, el 200 que está multiplicando pasa al otro lado, ¿a qué? A dividir. Entonces te quedaría 1000 sobre 200 igual a 60 menos t sub 0. ¿Cuánto es 1000 dividido para 200? Eso es 5, porque 1000 dividido para 100 es 5. Y aquí tendría 60 menos t sub 0. Despejo t sub 0 y simplemente, ¿qué me quedaría? 60 menos 5. ¿Y 60 menos 5 cuánto es? 55 grados centígrados. Y listo. Esa es la respuesta correcta a la pregunta que acabamos de resolver. Y el problema te lo menciona, dice que la respuesta debe salir 55. Ajá. Y acabamos de resolver el problema. El más largo hasta ahorita, ¿no? Este ejercicio en particular, bueno, ha salido en los últimos exámenes y es muy, muy probable que te salga en el examen que viene. Así que presta mucha atención, ¿no? Entonces vamos leyendo y lo vamos a resolver despacio, con calma, ¿no? Entonces, una persona en su desayuno vierte 100 gramos de agua a 95 grados centígrados en una taza de vidrio de 150 gramos, que se encuentra a 25 grados centígrados para preparar té. Si no fluye calor a los alrededores y el sistema es aislado, ¿cuál es la expresión que corresponde a la temperatura de equilibrio T en grados centígrados
del agua y de la taza, considere que el valor del calor específico en calorías sobre gramos, grados centígrados del agua SA y de la taza de vidrio es CB. Es CB. Entonces, aquí estamos en un equilibrio, en un ejercicio de equilibrio térmico. ¿Cómo lo sé? Te lo mencionan justamente aquí, pues, ¿no? Dice la temperatura de equilibrio T. O sea, me está preguntando la temperatura final en común que tendrán. Vamos sacando los datos. Tenemos aquí que es el agua y la tacita de vidrio, ¿verdad? Agua y la taza. Sabemos que la masa del agua dice que la persona vierte 100 gramos de agua, o sea, que la masa va a ser 100. A una temperatura inicial, sabemos que el problema te lo menciona en la primera línea, por si acaso. A una temperatura inicial de ¿qué? De 95 grados centígrados. Entonces, 95 grados centígrados. Y aparte me dan la masa de la taza, que es 150 gramos, a una temperatura inicial de 25 grados centígrados. Acá también te lo menciona. ¿Sí ves? Ajá. ¿Sí ves? Te lo menciona. Y sabemos que su calor específico, según el problema, el calor específico va a ser CA, y aquí va a ser el calor específico, va a ser ¿qué cosa? CB. Eso es lo que nos dice el problema. Como lo sé, te lo resalto aquí. Considere que el valor del calor específico en calorías del agua es CA y de la taza de vidrio SB. Ahí está. Entonces, pero sabemos que tanto el agua como la taza van a compartir una misma temperatura final. Entonces, vamos a resolviendo. Como es un ejercicio de equilibrio térmico, entonces voy a poner aquí calor 1 menos el calor 2. Sabemos que aquí iría lo del agua y aquí iría que la taza. Entonces, acá te quedaría, entonces, la masa del agua por el calor específico del agua y por la variación de temperatura del agua igual a la masa de menos la masa de la tacita por el calor específico de la taza por la variación de la tacita. Entonces vamos despacio. Reemplazo, ¿no, verdad? Voy reemplazando los datos. Masa de agua es 100. Calor específico del agua, CA. Variación de temperatura, que sería la temperatura final, menos la inicial del agua, que sería, ¿cuánto? 95, la verdad. Menos la masa de la taza, que sería 150. Calor específico de la taza, según el problema, CB. Variación de la temperatura, temperatura final, menos la inicial que se dé la tacita, que sería 25. No olvidemos que en teoría me está preguntando la temperatura final y vamos a ir despejando poco a poco. Entonces, si me doy cuenta aquí, observen detenidamente la simplificación que voy a hacer. Este cero con este cero de acá se va a ir. Puedo hacer esto porque todo lo que está a la izquierda se está multiplicando y todo lo que está a la derecha también, así que no hay ningún problema. Ese cero con ese cero se va. Aquí puedo sacar quinta. Quinta de 10 te quedaría 2 y quinta de 15 te quedaría 3. Cosa que puedo reescribir esto, me quedaría 2 CA por la temperatura final menos 95 igual a menos 3 CB por la temperatura final a menos 25. Entonces, aquí vamos a aplicar despacio. Date cuenta que todo lo que está aquí, que en este caso sería 12A, está multiplicando a todo lo que está en el paréntesis, ¿no verdad? Entonces voy a aplicar matemática básica. La propiedad de distribución, ¿sí o no? S por este. Y lo mismo
aplicaría del lado de acá, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Este por este. Entonces, 2CA por TF te quedaría 12A por TF. Y 2CA por 95, en este caso menos, porque menos por más menos. 2 por 95, a ver, 2 por 5, 10, llevo una. 9 por 2, 18, más una que llevaba, 190. ¿190 qué? CA, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Igual, aquí, 3CB por TF me quedaría menos 3CB por TF. Y menos 13B por menos 25, menos por menos más, y te daría 3 por 25, 75 CB. ¿Ya? No olvidemos que el problema me pide la temperatura final. Entonces voy a mandar esto a un lado y todo lo que no tenga temperatura final al otro lado. ¿Sí? Entonces, siguiendo esto en mente, me quedaría 2CA por TF más 3CB TF. Mira que estaba con menos, pasará al otro lado con más. Acá, este 190 pasa al otro lado. 190 CA más 75 CB. Ahora, ¿qué hago? No olvides, me piden que despeje la temperatura final. Entonces, por lo tanto, temperatura final, aquí puedo sacar factor común, cosa que me quedaría 2CA más 3CB, igual a ¿cuánto? A 190 CA más 75 CB. Y por último, simplemente despejo. ¿Qué está haciendo el paréntesis que está al lado que está multiplicando a todo TF? Como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Cosa que TF te quedaría 190 CA más 75 CB dividido para 2CA más 3CB. Igual a. Queda ahí expresado la respuesta. Veamos si nos salió igual. Confirmadísimo. Nos acaba de salir igual. Ajá, igualito. Anota este problema. Es muy probable que te salga en el examen que viene. No precisamente el mismo, cambiado los datos. Así que ponte pilas. ¿Sí?